Buen día, mi nombre es Ana Jessica Hernández Sierra y hoy explicaré la NIF C3, que es inversiones asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. Tienen como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior en los estados financieros de una entidad, de sus inversiones en asociadas y en negocios conjuntos, así como de sus otras inversiones permanentes. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y tienen inversiones en asociadas, negocios conjuntos o bien en otras inversiones permanentes. Los términos que se muestran a continuación son los utilizados en esta NIF. Control. Existe control cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que participa para dirigir sus actividades relevantes, está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de esta participación y tiene la capacidad presente de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada. Control conjunto. Es el control compartido establecido en un acuerdo que requiere que las decisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo cuenten con el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Entidad estructurada. Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal que los derechos de voto o similares no sean el factor determinante para establecer quién lo controla o quién le ejerce control conjunto o influencia significativa, como cuando los derechos de voto se relacionan solo con las tareas administrativas o asuntos corporativos y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdos contractuales. Influencia significativa. Es el poder para participar en decidir las políticas financieras y de operación de una entidad sin llegar a tener control o control conjunto sobre dicha entidad. Inversión permanente. Es una participación contractual o no contractual de un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad, que implica su involucramiento en la participada y lo expone a la variabilidad de los rendimientos de esta. Inversionista. Es la entidad que mantiene una inversión permanente en otra entidad llamada participada. Otra inversión permanente. Es aquella inversión permanente efectuada por una tenedora en otras entidades en las que no tiene control conjunto ni influencia significativa, con el objetivo de llevar a cabo frecuentemente, entre otros, establecer vínculos de lealtad con clientes y proveedores, otorgar prestaciones a sus empleados u obtener información estratégica del sector. Participada. Es una entidad en la que un inversionista participa de sus rendimientos al mantener en ella una inversión permanente. Una participada puede ser una subsidiaria, un negocio conjunto, una asociada u otra inversión permanente. Subsidiaria. Es una entidad que es controlada por otra entidad. La subsidiaria puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora. Por ejemplo, puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación, una entidad estructurada, etc. Tenedora. Es aquella entidad que tiene derechos que le permiten ejercer influencia significativa o control conjunto sobre una asociada o un negocio conjunto respectivamente. Los aspectos generales son los siguientes. El primero es indicadores de influencia significativa. Para establecer si un inversionista ejerce influencia significativa sobre una entidad en la que participa y así calificarla como una asociada, se requiere la aplicación del juicio profesional del emisor de estados financieros, dado que, aunque el porcentaje de su tenencia accionaria es un buen indicador de la existencia de influencia significativa,
es posible que esto no sea determinante debido a que hay otros factores que deben considerarse, tales como los acuerdos contractuales o los contratos entre accionistas. El segundo es indicadores de control conjunto. Para establecer si un inversionista ejerce control conjunto sobre una participada y así calificarla como un negocio conjunto, es necesario hacer un análisis que requiere de la aplicación del juicio profesional del emisor de estados financieros. Dicho análisis debe llevarse a cabo en atención a lo establecido en el apartado de aspectos generales de la NIF C21, acuerdos con control conjunto. En las normas de evaluación para las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos, el reconocimiento inicial indica que la adquisición de una asociada o de un negocio conjunto debe reconocerse a su costo de adquisición, y el reconocimiento posterior, la tenedora debe evaluar las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos mediante la aplicación del método de participación. En el caso de las asociadas o negocios conjuntos creados o adquiridos durante el periodo contable actual, o bien en el caso de aquellos que durante dicho periodo dejaron de ser asociadas o negocios conjuntos, solo debe aplicarse el método de participación por el periodo durante el cual la tenedora tuvo influencia significativa o control conjunto. Mientras que en otras inversiones permanentes, en su reconocimiento inicial, deben evaluarse a su costo de adquisición, en caso de que la inversión permanente en una subsidiaria asociada o en un negocio conjunto se convierta en otra inversión permanente, su costo de adquisición debe ser el valor con base en el método de participación determinado a la fecha de conversión. En caso de que una inversión clasificada inicialmente como un instrumento financiero negociable se convierta en otra inversión permanente, el costo de adquisición de esta debe ser el valor razonable determinado a la fecha de conversión. Y en el reconocimiento posterior, las otras inversiones permanentes deben seguir evaluándose a su costo de adquisición. Los dividendos provenientes de estas inversiones deben reconocerse en el estado de resultado integral del periodo, salvo que correspondan a utilidades de periodos anteriores reconocidas en la inversión permanente por el método de participación. Si dicha inversión era anteriormente reconocida como subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en estos casos, los dividendos deben disminuirse de la inversión permanente. Ahora hablaremos sobre las normas de presentación. En el estado de situación financiera de la tenedora, las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos deben presentarse incluyendo al crédito mercantil relativo en un solo rubro denominado inversiones permanentes, el cual va dentro del activo a largo plazo, salvo que se trate de inversiones en asociadas o en negocios conjuntos disponibles para la venta, cuyo caso deben presentarse en el activo a corto plazo. En el estado de resultado integral, la tenedora debe presentarse en el rubro denominado participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades. Respecto a sus asociadas y negocios conjuntos, lo siguiente: la proporción de las utilidades o pérdidas netas reconocidas por la tenedora mediante la aplicación del método de participación. Los efectos de la evaluación de las inversiones permanentes disponibles para la venta, así como los efectos relativos a su disposición. Los efectos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas en los porcentajes de participación de la tenedora. Los efectos de reciclar los ORI en las situaciones previstas por esta NIF. Los dividendos decretados a su favor provenientes de ganancias que no hubieran sido reconocidas en la inversión permanente en la aplicación del método de participación, y el importe de pérdidas por deterioro y sus reversiones reconocido en el valor de las inversiones permanentes.
mientras que en el estado de situación financiera del inversionista, las otras inversiones permanentes deben presentarse en el activo a largo plazo en el rubro inversiones permanentes, salvo que se trate de otras inversiones disponibles para la venta, en cuyo caso deberán presentarse en el activo a corto plazo. En el estado de resultado integral, en el rubro denominado participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades, deben presentarse respecto de las otras inversiones permanentes: los dividendos a su favor decretados en el periodo, los efectos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas en los porcentajes de participación de la tenedora, las pérdidas por deterioro y sus reversiones reconocidas en el periodo. Las normas de revelación para las inversiones en asociadas o en negocios conjuntos son: criterios en la identificación de influencia significativa y de control conjunto. Una tenedora debe revelar información sobre el criterio utilizado para determinar que tiene influencia significativa o control conjunto sobre otra entidad. Esta debe incluir el criterio seguido ante cambios en circunstancias que llevaron a concluir que la existencia de influencia significativa o control conjunto cambió durante el periodo. Información general de la asociada o del negocio conjunto. Por cada asociada y negocio conjunto que tenga importancia relativa, la tenedora debe revelar el nombre de la asociada o del negocio conjunto, la naturaleza de la relación de la tenedora con la asociada o negocio conjunto, la ubicación principal donde desarrolla sus actividades y el porcentaje de participación mantenido por la entidad, y si fuera diferente, el porcentaje de derechos de voto mantenido. Información financiera de la asociada o del negocio conjunto. Por cada asociada o negocio conjunto considerados importantes, la tenedora debe revelar, excepto cuando las inversiones permanentes en dichas entidades están clasificadas como disponibles para la venta, la siguiente información a la fecha de los estados financieros: el importe de dividendos recibidos de asociadas y negocios conjuntos, el total de ventas netas del periodo, el importe del capital contable, incluidos los estados financieros de la asociada o negocio conjunto, los ajustes al valor razonable de los activos netos de la asociada o negocios conjuntos determinados con motivo de su compra, el importe del crédito mercantil determinado en la adquisición de la asociada o negocio conjunto y el importe del resultado integral reconocido en los estados financieros de la asociada o negocio conjunto. Asociadas o negocios conjuntos que son entidades estructuradas. Debe revelar información cuantitativa y cualitativa sobre sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades estructuradas, que incluya pero que no se limite a la naturaleza, propósito, tamaño y actividades de la entidad estructurada y la forma en que ésta se financia. Y en otras inversiones permanentes, en las notas a los estados financieros debe revelarse con base en su importancia relativa la lista descriptiva de las otras inversiones permanentes, los porcentajes de participación de la tenedora en cada una de ellas y su costo de adquisición, y las pérdidas por deterioro o, en su caso, las reversiones de pérdidas por deterioro reconocidas en el periodo. Y así concluyo la explicación sobre la NIF C7. Gracias por su atención.